Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a la enseñanza número 11 en nuestra serie de Palabras de Jesús, pero hoy vamos a tocar un tema que es muy complicado. Miren, de verdad que espero en Dios poder darme a entender, pero antes de iniciar con la enseñanza vamos a poner la misma en manos del Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en esta noche hemos decidido, Señor, venir a aprender de tu palabra. Queremos que nos ayudes, Señor, que abras, Señor, nuestros oídos espirituales, que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita descubrir, Señor, las verdades que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, ponemos esta enseñanza en tus manos y nos dejamos, Señor, que tú nos guíes. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues voy a iniciar con una pregunta. Le voy a pedir de favor, fíjese lo que le voy a decir, le voy a pedir de favor que no responda en voz alta. Por favor, hágalo en su mente y piense, pero piense bien la respuesta. La respuesta tiene que ser particular, no piense en nadie más, es la suya. Solamente debe de ser contestada con un sí o con un no. Pero le voy a pedir otra cosa. Le encargo que su respuesta sea sincera, al 100%. No se vale quedarse sin responder. Ninguno se tiene que quedar sin responder. Además, nadie lo va a saber. Bueno, solamente usted y Dios. ¿Está de acuerdo? Además, no creo que se atreva a mentirle a Dios, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces ahí va la pregunta. ¿Ama a sus enemigos? Le repito la pregunta. ¿Ama a sus enemigos? Reflexiónelo y dé una respuesta, sí o no. Si su respuesta ha sido sincera, independientemente de lo que haya pensado, usted acaba de reconocer que tiene enemigos. Si respondió que sí, que ama a sus enemigos, pues qué bueno, ya va adelantado. Y Dios espera que esto sea verdad y que sea de acuerdo a su voluntad y propósito y que no sea solamente una apariencia, porque sabe, la apariencia no sirve. Porque muchas de las veces nos la pasamos tratando de tapar el sol con un dedo, pero esto es solo autoengañarnos, es una mentira. Ahora, por otro lado, si usted respondió que no ama a sus enemigos, está bien, no se preocupe. Qué bueno que lo reconoce. Eso es lo primero que espera Dios de nosotros como hijos, que reconozcamos las cosas, que seamos capaces de reconocer nuestras faltas y nuestras limitaciones y que vayamos a Él. Que vayamos a Él para que nos enseñe y una vez que nos ha discipulado podamos hacer lo que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Está de acuerdo? Así que por favor busque el libro de Lucas en el capítulo 6, versículo 27 y vamos a continuar estudiando las palabras de Jesús donde nos quedamos la vez pasada. Y el título que vamos a encontrar de entrada pues nos llama la atención. Amad a vuestros enemigos. Voy a leer del versículo 27 en adelante y siga la historia. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Fíjense, mis hermanos, la Escritura dice, amad a vuestros enemigos, que debemos de hacerles el bien y que debemos de bendecirlos. Y yo dije, wow, ¿es en serio? ¿Es en serio, Señor?
Miren, estas palabras de Jesús suenan difíciles. Es más, no solo difíciles, suenan imposibles. Porque literalmente este es un estándar demasiado alto. O al menos es muy alto para mí. Es complicado. No sé para usted. Yo sé que ya está analizando la idea. ¿O qué opinan ustedes? ¿Es fácil amar a los enemigos? No, ¿verdad? Pero ¿saben? No solo es un concepto, es un mandato. Y los mandatos son para obedecerse. Y ahí empiezan ya los problemas. Miren, cuando comencé a estudiar el tema, me resistí un poco o un mucho. Y ahí está mi esposa de testigo. Porque curiosamente, cuando acabo la enseñanza anterior, veo qué es lo que sigue de tema. Y yo tenía una situación con alguien. Entonces, cuando yo veo el tema, que es amar a tus enemigos, y yo estaba pasando por esa situación, dije, Señor, ¿no me podré brincar el tema? Y doy otro tema, el que sigue adelante. Evito ese concepto y mejor nos vamos a lo que sigue. Pero ¿qué creen? El que sigue está peor, entonces me regresé. Y bueno, ustedes no están para saberlo, pero el Señor me está demandando algo. Y esto es para todos, el Señor nos lo está demandando. Así que, bueno, pues vamos a tratar de entenderlo. Vamos por partes. ¿Qué significa ser enemigo? Miren, ser enemigo es oponerse a alguien. Es algo que es contrario a nuestra forma de pensar y en algunas ocasiones se puede volver hostil. Es ser un adversario o un contrincante. Eso es ser enemigo. Y tal vez piense, bueno, yo no tengo enemigos. Si usted piensa que no tiene enemigos, mi hermano, con todo respeto y con todo mi amor, tengo que decirle que no le creo. No le creo. Porque de entrada, si es usted un cristiano verdadero, de sí o sí debe de tener enemigos. De sí o sí. ¿Sabe por qué? Porque esto se da en automático. Porque al decirnos y comportarnos como cristianos, ya estamos actuando en contra de la corriente del mundo, ya nos estamos oponiendo a ella. Es decir, ya nos hemos constituido en enemigos del mundo. Por otro lado, si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Entonces, ¿usted qué quiere ser? ¿Amigo de Dios o enemigo de Dios? ¿No me cree? Acompáñeme a Santiago 4:4, por favor. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, Jesús también lo dijo de otra forma en Mateo 12:30, dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, o estamos o no estamos. Mis hermanos, esto es así. Mire, y no le estoy diciendo que busque enemigos o que usted vea a los demás como enemigos. No le estoy diciendo nada de eso. Claro que no. Ellos, los enemigos, van a llegar solitos en el preciso momento en que demos testimonio de la verdad. En el preciso momento en que nosotros nos comportemos como cristianos, en el preciso momento en que nosotros les mostremos su pecado y su error. En ese momento los enemigos van a llegar. Ahora, en algún momento todos tenemos o tendremos a alguien que se opone o que es contrario a nosotros, ¿verdad? Y esto se da en todos los ámbitos. En nuestra vida normal, en lo laboral, en lo familiar, en lo secular. En todos lados hay alguien que se opone a nosotros, pero hay más. Y aunque suene como algo fuera de lugar, esto tristemente también se da dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay enemistades y nos ponemos unos en contra de otros en el mismo cuerpo. Y esto es tremendo porque la mano izquierda está peleando contra la mano derecha. Y por increíble que parezca, esto se da por muchos motivos. Esto sucede entre hermanos, entre verdaderos cristianos, salvos, sí, por gracia, pero muchas veces inmaduros. ¿Por qué? Porque falta que limpiemos el corazón. En las iglesias, mis hermanos, existen algunos que se distancian unos a otros porque han dejado entrar en sus corazones amargura, envidia, murmuración, entre muchas otras cosas más. Incluso, algunos ven a sus hermanos, aunque no deberían, como enemigos. ¿Y saben? No somos enemigos. Ninguno de nosotros somos enemigos. Todos somos coherederos de la gracia.
Vamos a estar juntos en la eternidad, mis hermanos. Así que no nos debemos de menospreciar, no nos debemos de rechazar, porque van a estar con nosotros por un largo tiempo, si somos hijos, ¿verdad? Pero a veces de forma errónea tomamos partido por no saber discernir el cuerpo. Y eso es equivocado. Miren, y lo que le estoy diciendo es experiencia pura. Yo, y levanto la mano, yo llegué a ver algunos así. Así como le estoy diciendo, como estoy hablando, me equivoqué tiempo atrás y llegó un momento de desear, querer aventar todo. Todo lo relacionado al cristianismo, aventar todo por la borda, pero gracias a Dios que me restauró. Pero adicional al fuego amigo, que no debería de existir, también hay otros enemigos. Enemigos que están dentro de la iglesia. Estos son los que no son trigo, los que son cizaña, los falsos, los que aparentan ser trigo, pero andan por ahí separando, dividiendo, los que tienen una mala intención, aquellos que hablan por debajo del agua, que engañan con palabras dulces, pero dicen proverbios que su palabra es blanda y su fin es amargo como el ajenjo. Ahora yo le pregunto, ¿esto es fuerte? Sí, ¿verdad? Pero es una realidad que cada uno de nosotros tenemos la obligación de evitar, de detener. Por eso la importancia de saber de forma personal e independiente si cada uno de nosotros estamos siguiendo verdaderamente a Jesús o solamente estamos en una religión. Si realmente tenemos comunión con Él, si guardamos sus mandamientos, porque esto es personal. Cada quien debe tener la certeza de que es hijo. No suceda que seamos cizaña y ni siquiera lo sepamos. Pero aún así, a pesar de las diferencias, divisiones y situaciones que hay dentro del cuerpo, Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Y yo pienso, ay Señor, qué mandato. ¿Qué palabras de Jesús? Amad a vuestros enemigos y hacerles el bien. Miren, no hay otro mandamiento de Jesús que haya causado tanta discusión y polémica como el de amar a nuestros enemigos. Incluso puede sonar como algo imposible. Y ¿sabe? Si con Cristo es difícil, sin Cristo sí es imposible. Amar a nuestros enemigos suena como algo tan lejano y tal vez pensamos, bueno, tal vez jamás tenga la necesidad de solucionar un problema, de pasar por esa situación y nos hacemos de la vista gorda como que no pasa nada. Ignoramos hechos y situaciones, pero un día todo sale a la luz y vamos a tener que pasar. Y a veces ahí somos probados, a ver si verdaderamente somos cristianos. Esperamos que nunca se den las situaciones difíciles y si se dan, bueno, pues Señor, danos sabiduría y a ver cómo lo solucionamos, ¿no? A ver cómo le hago para cumplir este mandato. Pero cuando sucedan, mis hermanos, de cualquier forma no va a ser fácil poder cumplir lo que nos está pidiendo Jesús. Mucho menos si no somos capaces de ver lo que Dios nos quiere enseñar. Pero lo que sí le puedo decir es que antes de cumplir con este mandato de amar a nuestros enemigos, tenemos que ser capaces de entenderlo, porque a veces no lo entendemos. Así que vayamos a Lucas 6:27, y mientras lo busca nuevamente quiero pedirle un favor. Lo que voy a narrar no quiero que lo vea como una bonita historia de algo que sucedió. No quiero que lo vea como una enseñanza que solamente compartió Jesús. No lo vea como una alegoría de cómo se suponen que deben de ser las cosas. Por favor, no debemos de verlo como teoría solamente. Porque si Dios por medio de su palabra nos está dando este mensaje es para que lo hagamos propio, que cada quien agarre su parte. Debemos de ver estas palabras como lo que son. Un mensaje directo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Está de acuerdo que lo que estoy hablando es de Dios? Muy bien. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, ¿quién está oyendo? Todos, ¿verdad? Entonces todos los que estamos presentes, está claro. No nos podemos hacer de lado. No le diga, pues es para ti. ¿Sí? Ahí te hablan. No, estas palabras son para todos. Entonces, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Amad, mis hermanos, de entrada, al escuchar esta palabra, ya estamos pensando en la palabra castellana amar. Ya la estamos relacionando, pero este es un concepto muy occidentalizado. Porque la palabra amar aquí en nuestra cultura la utilizamos indistintamente en relación de pareja y también en una relación con los amigos, con las personas. Pero amar en castellano no se identifica claramente si es una relación entre pareja, amor romántico, o es filios,
que es una relación de amistad o de compañerismo. Utilizamos la palabra indiscriminadamente. En este lado del mundo, amar significa un sentimiento de atracción hacia otra persona. Es con quien queremos estar unidos, con quien nos sentimos a gusto, que nos completa, que nos alegra. Pero pues no podemos hacer eso con nuestros enemigos, ¿verdad que no? Porque no hay una atracción. Lo menos que queremos es estar junto a ellos. Es más, entre más lejos, mejor. Esto es todo contrario. El sentimiento que tenemos con ellos es de repelernos mutuamente, de rechazarnos. Eso es lo natural. Entre más lejos, mejor. Es más, usted intente ir a abrazar a su enemigo y dígale que lo quiere mucho, a ver cómo le va. Entonces, ¿qué? ¿Jesús se equivocó? ¿Jesús se equivocó al decirnos, amad a vuestros enemigos, que hagamos bien a los que nos aborrecen? ¿Qué sucedió ahí? Miren, entender el concepto de forma inicial se dificulta porque viene de la pobre traducción de nuestro idioma. Los idiomas en los que se escribió la Biblia son mucho más ricos en palabras y en significado. Y aquí es donde entra lo interesante. La palabra original de donde se traduce amad es la palabra agapán. Y es un derivado de la palabra ágape. Y esta palabra ya se ha estudiado en múltiples ocasiones, ágape. Ágape es el amor de Dios. Y claro, nosotros no somos capaces de tener este tipo de amor, ¿verdad que no? Así que le pido ponga mucha atención, porque con lo que le voy a explicar de lo que significa la palabra agapán, va a tener mucho sentido el texto. ¿Qué significa agapán? Agapán es un sentimiento activo de benevolencia. Fíjense lo que le estoy diciendo. Es un sentimiento activo de benevolencia hacia otra persona. Esto quiere decir que no importa lo que esa persona nos haga, nosotros no permitiremos o no nos permitiremos desearle más que lo mejor. Eso es lo que significa agapán. Es decir, siempre nos vamos a proponer hacer todo lo posible por ser amables y buenos con esa persona. Eso significa agapán, eso significa amar. Y yo creo que con esta definición ya empezamos a entender. Esta palabra le empieza a dar más significado al versículo, porque Jesús no está hablando de sentir un afecto por los enemigos. No está hablando de eso. Jesús está hablando acerca de un acto de la voluntad del hombre. Está hablando de una actitud y una disposición del corazón. En otras palabras, usted y yo no podemos decir, por fe, mi hermano, por fe me brota el amor hacia mis enemigos. Yo lo declaro que tengo ese tipo de amor. No, mi hermano, eso es mentira. No podemos adquirir ese sentimiento solo con pensarlo y decir, ¿de verdad que amo a mis enemigos? No, no podemos. Mire, tratar de hacer eso es autoengañarnos. Porque agapán es en realidad un esfuerzo consciente. Eso es lo que es, un esfuerzo consciente de agradar a Dios en primer lugar. Es un esfuerzo consciente de agradar a Dios y si se dio cuenta indica querer hacer eso, primeramente poner a Dios delante de todo y en ese esfuerzo nos enfocamos hacia nuestros enemigos con un verdadero conocimiento de causa. ¿Cuál es el objetivo? Actuar en busca de los mejores intereses de nuestros enemigos. Eso es complicado, porque en teoría suena bien. Bueno, tengo que decidir actuar bien, pero eso es teoría. Ahora viene lo difícil, ponerlo en práctica. Porque cuando tenemos problemas con alguien, lo menos que queremos es tener una buena actitud. Es lo menos que queremos. Y si sabemos que tiene una necesidad de esa persona con la que tenemos un problema, pues nos hacemos de la vista gorda, ¿va? Hay que se pierda. Ahí es donde entra la palabra de Dios, mis hermanos, que nos dice, sé que acabas de tener una discusión, sé que estás pasando una situación difícil, que te ofendieron, que alguien fue grosero contigo y tal vez estás deseando buscar venganza. Pero yo te digo, amad. No busques venganza, al contrario, si tu enemigo tiene necesidad y tú puedes ayudar, decide brindar tu ayuda. Así que una vez que hemos entendido lo que significa amad, que es un esfuerzo consciente por buscar el bien de esa persona que se opone a nosotros, entonces ya podemos parafrasear Lucas 6:27. Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís, a todos nosotros, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Si parafraseamos el significado de agapán, sonaría algo así.
Todos ustedes que me escuchan, no tomen en cuenta los desplantes, las acciones y actitudes de quienes los aborrecen. Al contrario, sean benignos, perdonadores y si es necesario, aporten su ayuda y hagan el bien. Ahora el concepto ya está un poco más claro y podemos comprender, gracias a este concepto, de manera más sencilla lo que viene a continuación. Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces, si ya tienes un deseo de hacerle bien a esa persona, pues ahora viene lo siguiente. Porque, ¿qué sucede con aquellos que se comportan como enemigos o que son enemigos? Miren, ellos tienen la tendencia a hablar mal de otros. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la amargura brota, sale solita. Es decir, maldicen y no son groserías. No es la expresión yo te maldigo, no, nada de eso. La palabra maldecir es decir mal de alguien, es expresarse mal de otros, es engañar, es manipular, es calumniar, es decir verdades a medias, es estar inventando cosas, es chisme, es mentira. Eso es maldecir. Pero Jesús dice que no hagamos lo mismo. Que al contrario, que nosotros como cristianos, como seguidores de Él, de manera consciente, podemos y debemos orar por ellos e incluso debemos de buscar formas de ayudarlos, de bendecirlos. Es decir, que si nos enteramos por ahí que alguien está diciendo cosas de nosotros que son mentiras, que son calumnias, no las debemos de tomar en cuenta. Porque saben, un verdadero hijo de Dios solamente hace aclaraciones y si es necesario, pero no se defiende. Si usted va y se defiende, se está equivocando. Dios es el que nos defiende. Y cuando dejamos que Dios nos defienda, podemos estar en paz ante la ofensa y podemos orar por ellos, bendecirlos y desearles lo mejor. Y hasta aquí las cosas pues van más o menos, ya como que se está aclarando el panorama. Pero después el asunto se pone mejor o más difícil, como usted lo quiera ver. Lucas 6:29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Miren, vamos a meternos un poquito en el contexto de cuando Jesús dijo estas palabras. ¿Qué sucedía para muchos judíos de aquel tiempo cuando escucharon estas palabras? Bueno, a ellos les sucedió un shock terrible. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que este hombre, que se estaba autoproclamando como el Mesías, como el ungido de Dios, diera este tipo de declaraciones? ¿Cómo era posible que este carpintero doblara las manos de manera tan fácil? Miren, los judíos estaban bajo opresión de Roma. Ellos tenían muchos siglos oprimidos. Y ellos soñaban, anhelaban las represalias contra sus enemigos. Es decir, hay que matar a todos, incluidos al César, si se puede. Ese era el deseo en su corazón. Ellos estaban buscando cómo vengarse. Era su único objetivo. Ellos querían sangre, literalmente, ¿verdad? Y bueno, este es el sentimiento natural, la venganza que tenemos los humanos cuando nos hacen algo. Y en automático queremos responder con la misma moneda. Ojo por ojo y diente por diente. Es más, se nos olvida aún dentro de nuestra casa cuando hay una expresión ruda de alguno de nuestros hijos, hablar de forma tranquila. Dice la palabra que la blanda respuesta calma la ira, ¿verdad? Pero hasta ahí se nos olvida y respondemos nosotros más fuerte. ¿Verdad que sí? Lo hacemos. ¿Por qué? Porque esa es una reacción natural. Así que ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que querían los judíos. Así que para ellos que anhelaban desquitarse del imperio romano, estas declaraciones eran ofensivas. ¿Cómo era posible un Mesías que da la otra mejilla? Este hombre no podía ser un líder militar. No era lo que ellos esperaban. Ellos querían que encabezara una revuelta contra Roma. Pero Jesús sugirió una nueva respuesta ante la injusticia. Y les dijo, ¿saben ustedes que me siguen? En lugar de que demanden sus derechos, deben de cederlos. Y aquí ceder nuestros derechos es algo complicado. Mire, usted vaya al banco, tome su fila, y cuando usted esté ahí, ¿qué hace si una persona se le mete ahí en medio? ¿Qué hace? Oye, te estás metiendo en mi lugar, ¿no? Se puede decir que estamos con ese derecho, ¿sí? Pero hay quienes han aprendido a ceder eso. Pero más allá, ¿qué sucede cuando vamos manejando?
y se nos atraviesa un taxi salvaje. Nos enojamos, ¿verdad? Y le aceleramos más y nos le atravesamos ahora nosotros a él. Bueno, yo lo he hecho. O sea, digo, y luego después, ay Señor, qué mal me vi. Sí, pues qué mal me vi, ¿verdad? Pero esa es nuestra reacción natural. Y ahí es donde tenemos que acordarnos practicar la presencia de Dios. Ahí. Ahora, esos son unos ejemplos. ¿Cuántos ejemplos podemos tener cada uno de cosas que hemos hecho, que buscamos luego desquitarnos? Lucas 6:30, por favor. Analiza mucho este versículo, ponga atención. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Si nosotros tomamos este versículo como una acción literal de despojo, de que si alguien viene, es decir, algún ladrón, y me quita lo que es mío, y además yo se lo debo de dar, todo lo demás, se está equivocando. Jesús no está hablando de eso, por eso tiene que ser el contexto completo. Porque si fuera literal, que al que te robe le des todo lo que tienes, todo lo que te dejó, esto iría en contra de un principio natural y de un patrimonio instituido por Dios. Cualquiera se aprovecharía viniendo a quitarnos precisamente lo que Dios nos ha dado para administrar y cuidar. ¿Está de acuerdo? Entonces Jesús nos está refiriendo a eso. Voy a hacer un paréntesis en esta sección para explicarlo un poco mejor, porque la palabra de Dios es equilibrada. Miren, amad a los enemigos no quiere decir que debemos de permanecer impasibles mientras los malvados, los ladrones y asesinos andan haciendo sus atrocidades. No, de ninguna manera. Si esas personas han hecho lo malo, deben de ser castigados por la autoridad y no ser soltados como algunos, ¿verdad? Que soltaron por ahí hace unas semanas. Porque cuando sea necesario, por el honor a Dios y por el bien y la seguridad de las personas, deben de tomarse acciones radicales que detengan la maldad. Esta es la balanza. ¿Para qué? Para las acciones delictivas que quieran tomar lo tuyo. Este es otro asunto, pero es necesario hacer la aclaración. Busque por favor Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces ahí entendemos que la justicia de actuar y de atrapar a los malos cuando se está en riesgo la integridad de las personas se debe de aplicar, ¿sí? No debemos de decir, bueno, pues es mi enemigo, hay que se lleve todo. ¿Están de acuerdo? Esa es otra historia. Aquí cierro el paréntesis. Entonces, ya podemos entender que lo que Jesús dijo es una alegoría, que a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Este es un concepto espiritual. Es por eso que debemos ver las Escrituras como un todo. Mire, ahora vayamos a Romanos 12:19, y esto nos va a ayudar a entender mejor el concepto. Romanos 12:19. Si usted ha tenido el deseo de vengarse, dice el Señor, por medio de su palabra, no os venguéis vosotros mismos, no os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si lo leemos en la versión Palabra de Dios para Todos, dice en el versículo 20, en lugar de vengarse, haz esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esta manera le harás sentir vergüenza. A eso se refiere. Por lo tanto, mis hermanos, usted y yo debemos estar conscientes que tenemos enemigos. No que nosotros los andemos buscando. No que hagamos algo malo para tenerlos, sino que al comportarnos como hijos de Dios, de sí o sí, los vamos a tener. Pero nuestro comportamiento hacia ellos en la vida debe mostrar que no tenemos nada en contra de ellos y que son ellos los que se han puesto como enemigos de nosotros, porque muchas de las veces al sentir la adversión de alguien nos retiramos, ¿no?
Nosotros no nos debemos de poner en esa situación. Al contrario, para amar a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, a los que nos maldicen, debemos de reaccionar como Dios lo espera de nosotros. ¿Y saben? Además, nos conviene, porque si nosotros sabemos que esa persona tiene algo contra nosotros y dejamos que nuestra mente empiece a dar vuelta y nos metemos ideas, usted sabe en qué termina todo eso. Es más, a veces no puede ni dormir. Y esto nos evitará llenarnos de amargura y de dolor. Lucas 6:31. Y aquí está la clave. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es una regla de oro. Esta regla es muy práctica. En otras palabras, si quieren que te traten bien, trata bien. El que quiera ser amigo, debe demostrarse amigo. Así que lo primero que debemos de hacer, fíjense lo que le voy a decir, lo primero que debemos de hacer ante la agresión, ante la falta, ante la ofensa, es no actuar con venganza, sino recibiendo la ofensa, es decir, quedándonos callados. ¿Y esto será fácil? No, la verdad no. Ahora, ¿quién tiene ganas de estar recibiendo ofensas, malos tratos, malas caras? Ninguno, ¿verdad? A nadie nos gusta. Pero si las recibimos, mis hermanos, por hacer lo correcto, por ser cristianos, dice la Escritura que somos bienaventurados. Y este es un mandato de Jesús. Y si nos vuelven a ofender, pues lo mismo, ponemos la otra mejilla. Y sabe, no es de forma literal. Es en el sentido de estar preparado para recibir la ofensa nuevamente. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar? Le dijo Pedro al Señor. ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Es estar preparados para recibir la ofensa. Ya me la hizo, Señor, no lo tomo en cuenta. Y va de nuevo. Ahora, algunos lo han hecho de forma literal, los golpean en una mejilla y pues ponen la otra. Bueno, pues hay ellos, ¿verdad? Pero más bien es en ese sentido espiritual, mis hermanos. Es decir, debemos de recibir el agravio y seguir adelante. No ponernos como ellos. Y miren, yo he visto, en todos estos años que el Señor me ha permitido pues estar aquí en la iglesia y a veces pues así se dieron las cosas un poquito cercano al pastor. Yo he visto cómo muchos le han hecho unos desplantes, unas groserías, unas cosas feas al pastor. Es más, algunos enfrente de él, el pastor extendiéndole la mano, se han volteado y le han dado la espalda. ¿Por qué? Porque son hermanos inmaduros, porque no han aceptado la corrección, porque no han aceptado la disciplina, porque no han aceptado el orden. Y él se ha quedado tranquilo. Pero saben, el Señor nos va tratando. Yo he visto eso en el pastor. Tiene errores como todos los tenemos. Todos tenemos cosas, ¿no? Pero pues él se ha quedado tranquilo y eso para mí ha sido un ejemplo. Pero todavía hay más, mis hermanos. Adicional a esto, a estar dispuestos a recibir la ofensa, Jesús nos exhorta a dar pasos por encima de todo esto. Porque si esa persona que se ha puesto como adversario tiene una verdadera necesidad, y lo voy a subrayar, tiene una verdadera necesidad y requiere de tu apoyo, aunque él no se entere, tienes que ayudarlo. Y si lo vuelve a necesitar, por medio de alguien más o de la iglesia misma, debes de ayudar. Y de ninguna manera debemos de esperar que eso nos sea retribuido. Es decir, tenemos que hacerlo con un corazón alegre. Amar a nuestros enemigos es tratarlos con amabilidad, pero no con una amabilidad hipócrita, mis hermanos. No es para vernos bien, esa no se vale. Sino aquella amabilidad sincera que proviene del Padre. ¿Para qué? Para que se avergüencen y vean que el amor de Dios también los está alcanzando. Y tal vez por medio de nuestro testimonio, si es sincero, ellos se vuelvan de sus pecados. ¿Está de acuerdo? Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
Mis hermanos, todos podemos hacer el bien y sobre todo a las personas que amamos. Eso no es complicado. Pero Jesús siempre va por encima de lo que es nuestra humanidad. Miren, hay gente perversa, mala, de lo peor, que a su familia le hace el bien. Y en una porción de las Escrituras, el mismo Jesús nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cualquiera puede hacer esto, mis hermanos. Los peores delincuentes aman a sus familias, las cuidan y las sustentan. Ahí no existe ningún tipo de mérito. Ahí no se muestra el amor que viene de parte de Dios. Sustentar y proveer a la familia es algo normal o debería ser algo normal. Aunque hay algunos que diciéndose cristianos pues dan un muy mal testimonio, un pésimo testimonio, porque no proveen a su familia. Y mire cómo se refiere el Señor de ellos. Yo se lo leo, no lo busque. En primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por otro lado, mis hermanos, hay quien de manera ventajosa, fíjense lo que le estoy diciendo, que de manera ventajosa hacen el bien para recibir algún tipo de recompensa futura. Este es un corazón endurecido. Eso es incorrecto. Actuar así representa una forma de egoísmo muy alta. Hacer el bien porque voy a esperar algo. Y en muchas de las ocasiones los cristianos actuamos así, ayudamos a otros esperando recibir algún tipo de retribución. Te doy hoy porque espero recibir mañana. Pero el Señor no quiere que hagamos eso. Si damos, damos porque tenemos ese corazón limpio como dadores alegres. Si no, no demos. Nos lo va a demandar el Señor. Incluso a veces pensamos, ay, pues esta amistad que tengo del mundo, pues no me gusta lo que hace, es bien tremenda, pero pues la voy a dejar como amistad porque me puede ayudar en el futuro. Porque para eso son los amigos. Si hacemos esto, mis hermanos, también nos estamos equivocando. Porque pensar de esa forma es incompatible con la vida cristiana. Si hemos hecho esto, debemos de pedirle perdón a Dios. Vamos a ver qué más nos dice Jesús y nos vamos hacia el final. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad y no esperando nada de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El amor cristiano, mis hermanos, el agapán, es el deseo de hacer el bien incluso a los malos e ingratos. Pero, y aquí es donde viene el pero, debe encontrar su motivación de hacer el bien en el amor de Dios. De ahí se deriva, de ahí surge. Si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, vamos a tronar, ¿sabe? Querer ayudar y hacer las cosas bien con nuestras fuerzas no se puede, es imposible. Va a llegar el momento en que nos hartemos y botemos todo. No se puede hacer eso. Además nos exhorta a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Ay, qué dilema. ¿Por qué nos pide todo esto el Señor si es muy complicado? ¿Por qué no lo pide? ¿Por qué nos pide estas cosas? Amad a los enemigos, orar por ellos, bendecirlos, ayudarlos si es necesario, y lo recalco si es necesario, y ser misericordiosos. ¿Por qué nos pide eso el Señor? Le voy a dar la respuesta. Porque debemos de ser, al menos en teoría, un reflejo de Él. ¿Está de acuerdo? Debemos de ser, en teoría, los cristianos, un reflejo del Señor. Y esta es otra pregunta confrontante. ¿Qué tanto nosotros como cristianos verdaderamente estamos reflejando su carácter? Y mire, no es necesario que lo vean todos, no es necesario que lo vea la congregación completa. Con que lo vea su familia, ya es ganancia. Mis hermanos, si de verdad entendemos su misericordia hacia nosotros, su sacrificio en la cruz, que sin merecerlo, Él nos amó, con ese amor más grande, con ese amor agape que lo cubre todo, que Él nos salvó y que nos está santificando, si de verdad creemos esto, si esta es una realidad de manera individual para cada uno de nosotros en nuestra vida, si de verdad la misericordia y el amor de Dios son claras, vive en nosotros el Señor, esta debe de ser la base de la misericordia para brindar ayuda a otros. Amad pues a los que nos humillan, a nuestros enemigos,
Que cada día busquemos, si se puede, para ellos su genuino bienestar y además su salvación eterna. Porque ¿saben? Nosotros sí sabemos el terrible destino que les espera. Porque si ellos siguen por ese camino, se perderán irremediablemente. Tengamos misericordia como el Señor ha tenido misericordia. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor. A veces queremos hacer de lado tu palabra, no queremos leerla con detalle, o queremos verla como una simple historia, Señor, y no la queremos hacer viva para nuestra vida. Porque sabemos que nos vas a confrontar, Señor, con lo que hemos estado haciendo mal. Porque sabemos, Señor, que tú, Señor, estás teniendo cuidado de nosotros y a veces nosotros nos queremos hacer de lado. Que no te vemos como el Padre que nos corrige, sino que a veces solamente queremos verte como el Padre que nos provee. Perdónanos, Señor, si hemos actuado con malas intenciones, si no hemos cumplido tu mandato, Señor, si no tenemos ese corazón parecido al tuyo de querer hacer las cosas bien, Señor, por agradarte a ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos en esta vida, en este sendero que tú nos has trazado, porque sabemos que si vivimos una vida cristiana tendremos caídas, tendremos problemas, tendremos situaciones, Señor, pero al final del día eso es todo lo que tú estás demandando de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Quiero aprovechar, Señor, para pedirte por mis hermanos, que los bendigas en esta noche, que seas con ellos y que pongas en nosotros un corazón humilde, Señor, en todos nosotros, que nos veamos como lo que somos, como coherederos de la gracia, porque algún día, Señor, estaremos todos juntos en tu presencia. Bendícelos, Señor, bendícenos a todos. Permite que cada día maduremos más, que aprendamos más de ti. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.